Listo. Entren y acomódense. Pónganse cómodos. Listo. Vamos. Creo que acá hay un par de carpetas. Por favor, cerramos la puerta. Cerramos la puerta. Listo. A ver, todos atentos. Listo. Esta semana nos toca ver anatomía tomográfica del sistema nervioso central. Listo, el propósito de nuestra clase es conocer la anatomía tomográfica normal del cerebro y luego los principales signos radiológicos que nos impliquen patología. Recuerden, tengo que saber lo que es sano para yo poder identificar lo que es patológico. ¿Por qué tomografía? ¿Por qué tomografía? ¿No? Listo, todos sabemos que la tomografía utiliza rayos X para crear imágenes tridimensionales, ¿no? ¿Qué me permite evaluar? A diferencia de los rayos X, me permite evaluar la masa encefálica total, ¿ya? Entonces, puedo evaluar el parénquima cerebral, puedo evaluar todo el sistema nervioso central, el tronco, el cerebelo, puedo evaluar las estructuras óseas, ¿ya? Puedo evaluar las partes blandas, puedo. Como me permite evaluar todo, es el que más se utiliza en las salas de emergencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo tengo que evaluar una tomografía de cerebro? Primero, como siempre, tengo que saber la causa, el por qué, porque eso me va a permitir delimitar y buscar lo que yo estoy necesitando. Segundo, tengo que verificar que esta tomografía cumpla con los parámetros necesarios que yo necesito. Tercero, tengo que descartar los artefactos. ¿Qué son los artefactos en tomografía? Sobre todo en cerebroimágenes que suponen una patología, pero que no es correcta. Y para esto se dice que una imagen o una patología es cierta cuando yo la evalúo en 3 cortes consecutivos o en 3 planos. ¿Ya? Entonces la tengo que ver en 3 cortes consecutivos o en 3 planos. Para la primera parte, las 5 preguntas: ¿quién es el paciente? ¿Qué tengo que buscar? ¿Se tomó en emergencia? ¿Se tomó en consulta? ¿Cuándo se tomó? ¿Ya? Inmediatamente después a un traumatismo, por un control después de un traumatismo, por cefalea crónica, y porque siempre el médico me tiene que descartar traumatismo, descartar isquemia, descartar, no sé, malformación. Siempre tiene que haber un porqué. Los parámetros de estudio. Miren, nosotros como siempre utilizamos ventanas y en tomografía de cerebro tenemos la ventana parenquimal que me permite evaluar todo el parénquima. Tengo la ventana ósea que solamente la voy a utilizar cuando yo quiera, por ejemplo, evaluar fracturas. Y se van a dar cuenta que es muy difícil ver las fracturas en una ventana parenquimal. Y es muy difícil ver el parénquima en una ventana ósea. ¿Ya? Y una ventana subdural. Esta ventana subdural es para ver hemorragias subdurales. ¿Ya? Para ver hemorragia subdural. Los niveles de ventanas son lo que cuando nosotros utilizamos y vemos la tomografía y nosotros ya tenemos niveles preestablecidos, ¿no? Por ejemplo, ventana parenquimal en tórax, ventana mediastínica en tórax, ¿ya? Esos niveles de ventana nosotros los podemos jugar, ¿ya? Nosotros los podemos jugar. De tal manera que seleccionamos según la densidad que yo quiero evaluar. Por ejemplo,
El cerebro, ¿no? Me permite evaluar, o lo voy a evaluar mejor en niveles de ventana entre 40 y 80, y es que la densidad del parénquima cerebral es ¿cuánto? ¿Se acuerdan de nuestra escala? 40, ¿no? 25 a 40, ¿no? Entonces, miren, ya es así. Por ejemplo, yo quiero ver mi ventana ósea. Miren, ¿cuántos son mis niveles? 600, 2800, ¿no? Entonces, de eso se trata. Yo quiero ver la ventana subdural. ¿Cuánto mide la sangre? 60, 65, 40, ¿no? Entonces, miren, son las ventanas que yo tengo que ver. Para mi buena suerte, con toda la tecnología, yo ya no tengo que estar haciendo estas escalas, sino que busco directamente donde han visto la ventana que yo quiero evaluar. Ósea, parenquimal o subdural. Y estas son, miren mi ventana parenquimal, miren cómo veo el parénquima cerebral óptimamente. La ventana subdural solamente me permite ver imágenes hiperdensas. Lo que yo quiero ver es sangrado a este nivel. Y mi ventana ósea no me permite ver nada. Miren, solamente veo hueso, ¿no? Entonces, miren acá, esta imagen de acá, que es una pequeña fractura, yo no lo hubiera visto acá. ¿Ya? Entonces, en cerebro, nosotros tenemos que utilizar las ventanas adecuadas de acuerdo a la patología que yo estoy buscando. ¿Sale? Y los artefactos. Existen artefactos. ¿Qué son artefactos? Señales o imágenes que me dicen que hay algo, pero en realidad no existen. Y estos artefactos son el de endurecimiento, dispersión, el de movimiento y el artefacto médico. ¿Cuál es el endurecimiento, dispersión? Miren acá. Miren acá esta tomografía y miren estas líneas hipodensas que pareciera que cortaran, ¿no? El tronco o el mesencéfalo, disculpen, miren. ¿Esto por qué se da? Resulta que si ustedes ven, acá están los dos huesos petrosos, y esos dos huesos petrosos al angularse justamente crean este artefacto. Y esto hace que yo no pueda evaluar el mesencéfalo como debe ser. Este es un artefacto de endurecimiento. Miren acá, lo mismo, en la región frontal, miren, cuando yo tengo acá prácticamente los extremos más anteriores del hueso frontal con el hueso parietal, porque estoy hacia arriba, ¿ya? Y miren, entre los dos, como veo yo líneas hipodensas que no me permiten evaluar el parénquima frontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este nivel? ¿No? Entonces, estos artefactos de endurecimiento, ahora con la tecnología, el tecnólogo puede manejarlas. Si ustedes se han dado cuenta, una tomografía de cerebro no es completamente axial. No sé si aquellos que han estado notando la tomografía de cerebro no es un corte así, sino es un corte como que oblicuo, inclinado, o sea, está siguiendo la base del cráneo. Se hace justamente para evitar todos estos artefactos, ¿correcto? Para tener mejores imágenes. Este es el famoso artefacto de movimiento. Miren, yo no puedo evaluar nada acá. Miren, no puedo evaluar nada acá. Y esto se da porque el paciente está que se mueve, o por ejemplo un paciente que está inconsciente, ¿no? Los niñitos, ¿no? Entonces este es el artefacto, ¿no? De movimiento y obviamente no me permite evaluar. Miren cuánta información me oculta, ¿no? Miren el artefacto de movimiento en la ventana ósea. ¿Ve? No me permite evaluar, ¿no? Y existen patologías, ¿no? Como por ejemplo el vidrio esmerilado, que es una patología, ¿no? De un tumor óseo, ¿ya? Que yo podría pensar que es acá y que se ve así como un vidrio esmerilado. Pero no es otra cosa más que un artefacto de movimiento. Y este es el artefacto metálico. Aquellos que tienen un clip metálico en cualquier artefacto, cualquier prótesis metálica, miren cómo van a tener estas rayas como de sol radiado, que obviamente no me va a permitir evaluar o ver. ¿Ya? Entonces, todos esos artefactos se pueden presentar. Ahora podemos disminuir al máximo esos artefactos, pero hay que tenerlo presente porque vaya a ser que nos vayan a dar un diagnóstico erróneo. Otro tipo de error es el famoso volumen parcial. ¿Qué es el volumen parcial? Cuando yo pienso en un solo corte, que hay una patología, miren acá, una imagen hiperdensa, que yo puedo pensar que es sangrado, pero si doy dos cortes abajo, no es otra cosa más que la parte superficial del hueso. Por eso se dice que una patología, para que sea real, tiene que estar en más de 3 cortes, o tengo que ver en 3.
¿no? En 3 ventanas o en 3, ¿no? Ya sea axial, coronal o sagital. ¿Hasta ahí quedó claro? Muy bien. Vámonos a la parte anatómica. Entonces vamos a estudiar un método que nos permita equivocarnos menos. ¿Ya? Que nos permite equivocarnos. Y vamos a ver el estudio de los 3 niveles anatómicos. En tomografía de cerebro, 3 niveles anatómicos. ¿Ya? Y en esos 3 niveles anatómicos vamos a tratar de reconocer todas las estructuras posibles. El primer nivel, de abajo arriba, es el nivel del tronco cerebral. El segundo de los ganglios basales y por último los ventrículos laterales. El nivel del tronco cerebral me tengo que poner, miren, prácticamente adyacente a los huesos pretrosos y donde yo vea el tronco cerebral. ¿Ya? Y ahí yo tengo que medir tengo que evaluar el parénquima y tengo que evaluar las zonas donde el líquido cefalorraquídeo. Entonces, miren, a este nivel yo voy a encontrar la cisterna supracelular que tiene una forma de una estrellita, que está lleno de líquido. El cuarto ventrículo, miren acá, este nivel, entre los dos lóbulos cerebelosos, el cuarto ventrículo, y la prolongación lateral de las astas de los ventrículos laterales que están acá hacia sus dos costados. Eso es cuando yo evalúo el líquido cefalorraquídeo. Voy al segundo nivel. También estoy evaluando el líquido cefalorraquídeo. Entonces, es el nivel de los ganglios basales. Acá es donde yo voy a evaluar más, sobre todo cuando estoy en isquemia. Recuerden, en isquemia tengo que buscar el nivel de los ganglios basales, ¿ya? Entonces, si yo busco líquido cefalorraquídeo, voy a buscar, mire, las astas anteriores de los ventrículos laterales, ¿no? El tercer ventrículo, miren, aquí en el medio, entre los dos hipotálamos, ¿no? Y la cisterna cuadrigeminal como esta boquita que está abajo, ¿no? Miren acá, ¿ya? Entonces, acá a este nivel, en el 4, miren acá hay una, ¿no? Y acá está más, es la famosa cisterna de Silvio, que también la tengo que tener en cuenta, sobre todo en isquemias, ¿ya? Y ese nivel, el mismo nivel, pero si yo evalúo parénquima, ya tengo que evaluar los ganglios basales. Los que están adyacentes a las astas anteriores son las cabezas de los núcleos caudados. El que está acá es el núcleo lenticular y el núcleo lenticular hacia afuera tiene la cápsula externa, hacia adentro la cápsula interna con una rodilla anterior, su rodilla, un brazo anterior y un brazo posterior, y hacia abajo, adyacente al tercer ventrículo, tengo los tálamos. Los tálamos, ¿no? Entonces, estos son mis ganglios basales. Y por último, tengo el nivel mucho más alto, ¿no? Donde voy a ver los ventrículos laterales en toda su extensión, tanto sus astas anteriores como sus astas posteriores, y me permite evaluar lóbulos. Evalúo lóbulos frontales, evalúo lóbulos parietales a este nivel, ¿ya? Y hacia atrás y un poco más abajo, occipitales, ¿no? Pero acá arriba tengo frontales y parietales, ¿ya? Esto es lo que yo evalúo. Y acá, por ejemplo, a contusiones, ¿no? Lesiones, masas, etc. Las estructuras óseas. Lo hemos hecho en grande y tenemos que saber que nosotros, el hueso está rodeado, o sea, los huesos craneales están rodeados por ciertas suturas, que son imágenes radiolúcidas que las tenemos que conocer y no son fracturas, ¿ya? Tiene su tabla interna, tiene su tabla externa y tiene su diploide, ¿ya? Es bueno saber esto porque en tomografía vamos a ver así en esta magnificación, sobre todo cuando queramos ver 1, fracturas y 2, lesiones óseas. Fosas craneales. Resulta que en el nivel donde está prácticamente el nivel más inferior, donde yo voy a ver el tronco cerebral o el primer nivel que hemos visto, o donde está, ¿no? Yo las voy a dividir prácticamente en las fosas craneales. Entonces tengo la fosa craneal anterior, la fosa craneal posterior y las fosas medias. ¿Cuáles son mis parámetros? Miren acá, mis huesos petrosos
Y miren acá prácticamente las astas anteriores de los esfenoides. Entonces, todo lo que está adelante, como su nombre lo dice, fosa craneal anterior, todo lo que está en el medio, fosa craneal media y la fosa posterior. En la fosa craneal anterior, ¿qué es lo que tengo? Parénquima cerebral nada más. En las medias tengo lóbulos, también parénquima cerebral, pero lóbulos temporales. Y en la fosa posterior voy a tener a este nivel que voy a tener, es encéfalo, y hacia abajo o hacia atrás el cerebro. ¿Ya? El cerebro. Ahora, si yo quiero evaluar las meninges, tengo que saber que toda esta imagen hipodensa no es otra cosa más que el líquido cefalorraquídeo. Y si es el líquido cefalorraquídeo, bueno, miren, acá están los lóbulos o circunvoluciones, miren, son los surcos, estas son las circunvoluciones, y yo tengo que saber que tengo una dura madre, un aracnoides, el espacio subaracnoideo y la pía madre. ¿Qué es la pía madre? La que está pegado al parénquima cerebral. ¿Ya? ¿Cuál es la dura madre? La que está pegado al hueso. El aracnoides está inmediatamente, ¿no? Después de la dura madre, y ahí es donde están los vasos, ¿ya? Y el espacio subaracnoideo es donde está el líquido cefalorraquídeo. Y miren acá, esto es el gráfico, y miren acá es bastante simple. La tienda del cerebelo son estas pequeñas líneas hiperdensas que se proyectan, miren, que se proyectan desde los huesos pretrosos hacia prácticamente hacia la región anterior o la fosa media. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque en esta tienda del cerebelo yo tengo que ver cuando hay hemorragias, hematomas, las hemorragias sobre todo por las roturas de los aneurismas, las hemorragias subaracnoideas, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que evaluar. Y también la hoz del cerebro, que es esta línea, que no es otra cosa más que la prolongación de las meninges. Hemos dicho, las meninges que teníamos. Y estas se unen acá en el medio porque nosotros tenemos dos parénquimas, el derecho y el izquierdo, y se va a traducir como esta pequeña línea hiperdensa. ¿Y por qué es importante? Porque cuando hay una patología acá a este nivel, lo que hace es desplazar esta línea media. Y si hay mucho desplazamiento de la línea media, inclusive pueden haber herniaciones cerebrales. ¿Ya? Entonces, esta línea media, como su nombre lo dice, línea media o hoz del cerebro, tiene que estar ahí. Los giros son estas de acá, y las circunvoluciones prácticamente, o los surcos, son estos de acá. ¿Ya? Circunvoluciones es la unión de giros. Nada más, simplemente, no hay mucha ciencia que hablar. Cisuras son todos los espacios a través del cual entra el líquido cefalorraquídeo. Las más importantes, o la más importante que yo tengo que aprender es esta cisura de Silvio. Recuerden, miren, me permite separar el lóbulo frontal del lóbulo temporal, y además es lo que yo voy a buscar cuando tenga ACVs isquémicos tempranos. Por eso es importante. Y la cisura interhemisférica, les dije, porque entre ellas está la línea media o la hoz del cerebro, que si se desplaza un lado hacia otro, me está indicando que hay una patología y puede causar, hasta cuando hay desplazamientos severos, herniaciones. Los ventrículos laterales los conocemos. Dentro de los ventrículos laterales están los plexos coroideos. Estos a cierta edad, 30, 40 años, empiezan a calcificarse. Es una calcificación fisiológica. El tercer ventrículo entre los dos tálamos comunica. El tercer ventrículo va a comunicar a los ventrículos laterales o los ventrículos cerebrales con el cuarto ventrículo. ¿Ya? Y es por eso que está acá. Y este es el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces se encuentra en la fosa posterior, ¿no? En la fosa posterior, y se va a comunicar, bueno, pues con el tercer ventrículo, ¿no? A través de un espacio pequeñito, acueducto de Silvio. Las cisternas basales, lo que hemos visto, ¿se acuerdan que les mostré una estrella? Es la cisterna basal. ¿Por qué es importante la cisterna basal? Porque en su interior hay estructuras vasculares, estructuras nerviosas. ¿Ya? Por eso es muy importante. Listo. Ahora vamos a diferenciar materia gris de materia blanca.
Entonces, miren, anatómicamente nosotros sabemos que la materia gris está alrededor. ¿Ya? Miren, entonces todo lo que es hiperdenso o blanco es materia gris. Y todo lo que está en el medio y es hipodenso es materia blanca o sustancia blanca. ¿Ya? Entonces, sustancia gris periférica, sustancia blanca. O sea, miren cómo se opone. Pero si ustedes saben su anatomía, sabemos que todo lo que está periférico prácticamente es sustancia gris. Miren, sustancia gris, miren todo cómo se puede ver periféricamente, miren, sustancia gris, ahí les está señalando la flecha roja y acá está muy bonito dibujadito. El lóbulo de la ínsula, así como hay lóbulos frontales, parietales y temporales, el lóbulo de la ínsula es el segmento de parénquima cerebral que está entre o adyacente a la cisura de Silvio. Inmediatamente, miren, esta la cisura de Silvio se abre como un tenedor, como una llavecita, miren, y entre los dos está el lóbulo de la ínsula. Significado clínico, es un indicador temprano de ACV isquémico. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren saber un ACV isquémico temprano, van a buscar a este nivel. Por eso es importante conocerlo. La cápsula interna, lo que les dije, ¿no? La cápsula interna, miren, va a separar a los núcleos, a la cabeza del núcleo caudado, miren, va a separar del tálamo y va a separar del núcleo lenticular, ¿no? Entonces, está entre los ganglios basales. Tiene su rodillita, tiene su brazo anterior, tiene su brazo posterior, miren, miren, y está lleno de sustancia blanca. Sustancia blanca. La corona radiata es la sustancia blanca periférica a los ventrículos cerebrales. ¿Ya? Esa es la corona. Simple, palabras muy sencillas. Miren cómo se ve hipodenso y miren cómo está alrededor de los ventrículos cerebrales. El cuerpo calloso es el que está encima de los ventrículos cerebrales, ¿no? Encima de los ventrículos cerebrales tiene una rodillita, tiene un cuerpo, tiene el esplenio colita. ¿Y por qué es importante? Porque a través del cuerpo calloso se comunican las estructuras del cerebro con el cerebro. ¿Ya? Por eso es muy importante. La fosa posterior, lo que hemos visto acá, la fosa posterior nos va a permitir, o sea, evaluar el tronco del encéfalo y el cerebelo, ¿ya? Y el tronco del encéfalo al mismo tiempo, miren, acá está el cerebelo en un corte sagital, mira posterior, miren el tentorio, las líneas que les dije, acá están los lóbulos occipitales, cerebelo entre el tronco encefálico y el cerebelo en este triángulo está el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces tenemos al puente, el mesencéfalo y la médula, ¿ya? Médula ósea. Calcificaciones, como les dije, los plexos coroideos, la glándula pineal, se puede calcificar también la hoz del cerebro, miren, una calcificación, y pueden haber calcificaciones fisiológicas de los ganglios basales, ¿ya? Solamente a edades mayores. Y hasta ahí terminamos todo lo que es cerebro normal. Entonces, ahora es importante reconocer qué es lo anormal, qué es lo que no está bien. Listo, entonces tengo que buscar asimetría. ¿Se recuerdan de esa línea media? Perfecto. Esa tiene que estar en el medio y todo lo que hay en el del lado derecho tiene que ver en el lado izquierdo. Tengo que buscar si hay sangrado. ¿Y cómo se ve el sangrado? Imágenes hiperdensas. No debe haber nada de hiperdenso, recuerden, ¿no? Tengo que evaluar el parénquima cerebral, ¿no? Tengo que evaluar el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y por último, las partes, el cráneo y las partes blancas. Doctora, ¿y cuándo evalúa el mesencéfalo o el tronco? Dijo, porque hasta acá no les he dicho nada del tronco. ¿Se acuerdan que les dije de esos artefactos que no nos permiten ver el tronco? Ya, justamente por eso.
El tronco, nosotros podemos tener imágenes referenciales, pero el tronco se evalúa con resonancia. ¿Ya? Resonancia es el examen de elección para evaluar tronco. Por eso es que no está dentro de nuestra semiología radiológica. Vamos. Y miren esta línea media, miren acá, y todo lo que hay en la izquierda tiene que ver en la derecha, y miren este nivel detrás de los, las astas posteriores de los ventrículos laterales. Miren, acá hay esta imagen hipodensa que no está acá. Las asimetrías, ¿ya? Entonces, miren acá una isquemia. Acá, miren, también mi línea media, todo lo que está en la derecha tiene que estar en la izquierda, y miren acá toda esta imagen hiperdensa y desorganizada. Miren mi línea, cómo se engruesa, cómo se ve. Miren esto de acá y miren de acá. Sangrado, todo lo que es hiperdenso es sangrado. Hemorragia subaracnoidea, miren cómo en este lado, ¿se acuerdan que nosotros tenemos estas circunvalaciones? Miren, están ocupadas por líquido, sangrado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que buscar. Miren acá, todo lo que brilla, todo lo que es hiperdenso, miren, ¿no? Miren estos espacios, miren, sangrado. Miren acá, en los ganglios basales izquierdos, miren, hiperdensos, sangre hemorragia de ganglios basales izquierdos, hemorragia subaracnoidea porque está en las cisternas, ¿no? Y miren acá, un sangrado que está inmediatamente debajo de la hoz del cerebro subdural. Y miren cómo desplaza la línea media, ¿no? Está haciendo una ocupación del espacio. Recuerden que el parénquima cerebral está dentro de una bóveda craneana, ¿no? Y si es que se desplaza este parénquima que está presionado, empieza a edematizarse y podemos hacer edema cerebral. Entonces, estos hematomas subdurales o epidurales, como vamos a ver más adelante en otras clases, pueden provocar ese desplazamiento del parénquima cerebral y nos causa daño. Por eso que nuestros pacientes prácticamente se focalizan y prácticamente se complican. Dentro del parénquima cerebral podemos encontrar múltiples lesiones. Miren acá, ¿no? Una imagen, ¿no? Con una densidad casi similar a la densidad del cráneo, ¿no? Miren un meningioma, ¿no? Este es un meningioma, por ejemplo. Meningioma cerebral. Acá todo lo contrario, una imagen hipodensa, todo lo que es hipodenso en cerebro, líquido, edema, isquemia, ¿no? Miren acá. Y acá, miren, acá inclusive está mucho más difícil, la línea media está desplazada, miren acá, y si se dan cuenta y abren sus ojitos, acá hay una imagen hiperdensa con líquido o con edema cerebral, periférico, ¿no? Una neoplasia cerebral. ¿Ya? Entonces, es lo que nosotros... Y esto se nos va a pasar si es que no hacemos nuestra comparación. Miren acá, desplazamiento de la línea media, la misma imagen que les mostré, pero miren cómo el edema se ha ampliado y ¿qué está haciendo? Que está desplazando mi línea media, ¿ya? Está desplazando mi línea media, ¿no? Colapsa mis espacios de líquidos cefalorraquídeos. Y en la tabla ósea, o en las partes blandas puedo encontrar lesiones. Hay lesiones que, por ejemplo, son falsos negativos. Miren acá, miren la tabla ósea. ¿Y qué está pasando acá? Una gran imagen lítica, ¿no? Un tumor lítico, una lesión lítica, un tumor del cráneo. Pero ustedes pueden encontrar acá, miren, estas pequeñas, ¿no? Espacios, ¿no? Que están incrustándose o están adentrándose hacia la tabla ósea. Estas no son otra cosa más que las granulaciones de Paccioni. ¿Qué son las granulaciones de Paccioni? Estructuras o vasos, estructuras vasculares que se adentran hacia la tabla ósea y es normal. Ya es normal. Y miren acá, este es un paciente que tuvo un traumatismo previo. Y miren acá, miren cómo es la piel, es de este grosor, piel tejido subcutáneo, de lo normal. Y miren acá, ¿qué habrá sucedido? Una imagen hiperdensa. ¿Qué sería una imagen hiperdensa? Sangre, ¿no? Sangre fuera del cráneo, en las partes blandas, por lo tanto es un hematoma. Es un hematoma.
Y hasta acá se termina. Justo, ¿no? Nos falta el de resonancia magnética, respire y nos vamos a la otra parte. Listo, vamos a ver la parte de la resonancia magnética, tranquilos, tranquilos, es bastante más sencilla. Y vamos a ver. Listo, en resonancia magnética se van a dar cuenta que es maravilloso. Van a ver todo, pero prácticamente con una morfología maravillosa. ¿Ya? Lamentablemente es muy cara y demanda mucho tiempo, ¿no? Si no, la emplearíamos a diario. El propósito de la clase es conocer la anatomía, pero en resonancia del cerebro, que es lo mismo que en las mismas características que en la tomografía cerebral, pero acá hay que conocer las secuencias. Eso es el detalle, ¿ya? ¿Y para qué me sirve cada secuencia? Entonces, si la tomografía me ayuda para muchas cosas, ¿cuándo utilizo yo una resonancia magnética? Cuando le dije, por ejemplo, en el antes, ¿no? Para ver el tronco, ¿no? Troncocefálico, una resonancia magnética. Y para caracterizar con mayor nitidez ciertas patologías que la tomografía no me pueda hacer. Me permite caracterizar tumores cerebrales con mayor detalle, ¿ya? Entonces, para todas estas cositas yo puedo evaluarlas. Los ACVs tempranos. Resulta que con una tomografía yo encuentro ACVs de 12 a 24 horas, pero una resonancia me la puede permitir ver en 2 horas. ¿Ya? Ese es el valor de la resonancia. Ventajas, me voy para las ventajas, mejor evaluación de la morfología. ¿Ya? Mejor evaluación. Limitaciones, lo que ya sabemos, tiempo, dinero. Tiempo y dinero, ¿no? Y ahí los pacientes claustrofóbicos, obviamente, aquellos que tienen prótesis metálicas, ¿qué va a pasar con el resonador? No tanto que se pega, pero les va a quemar, ¿no? Hay una sensación de calor. Igual, tengo mi algoritmo de estudios, 3 pasos. El primero, las 5 preguntas, no las vamos a repetir. El segundo, acá sí, los protocolos o secuencias, ¿ya? Y por último, me voy a mi anatomía radiológica. Protocolos. Entonces acá, T1 es para ver parénquima cerebral. ¿Ya? T1 para ver. T2 es para ver líquidos. Líquidos, ¿no? FLAIR es para ver líquidos patológicos. La secuencia de difusión, la secuencia me permite ver procesos inflamatorios en etapas muy iniciales. ¿Ya? Todo lo que es un proceso inflamatorio. ¿Ya? Y la secuencia de susceptibilidad magnética, o T2, me permite detectar sangre. ¿Ya? Entonces, en líneas generales, para eso utilizo mi secuencia. Entonces, si yo quiero ver sangre, voy a buscar un T2. Si yo quiero ver, por ejemplo, líquidos patológicos, tengo que buscar mi FLAIR, ¿ya? Y, obviamente, le tengo que poner contraste, ¿no? Para yo realzar los tumores o lesiones neoplásicas. Y miren, mis planos de corte no lo vamos a repetir, axial, coronal y sagital, y esta sí la vamos a repetir. Cómo se ve el cerebro en la secuencia T1, en la secuencia T2 y en la secuencia FLAIR. Entonces, miren, en T1, el líquido cefalorraquídeo es hipointenso. En T2, el líquido cefalorraquídeo es hiperintenso. Y en FLAIR, hipointenso, porque en FLAIR solamente realza lo patológico. La sustancia blanca en T1, miren, es blanca, hiperintensa, ¿no? Sustancia blanca, blanca es todo lo contrario a tomografía. Y la sustancia gris es más hipointensa, más gris. ¿Ya? Es lo contrario, ¿ya? Y eso se va a dar en T1, ¿ya? Vamos, no vamos a entrar a más detalles, pero es lo que yo quiero que graben ustedes, porque en base a eso van a reconocer sus imágenes. Miren en T2. Yo me voy, busco el líquido cefalorraquídeo, brilla, todo donde el líquido cefalorraquídeo brilla,
Y miren, la sustancia blanca es hipointensa y la gris es hipointensa. Es como la tomografía. ¿Ya? Igual, no me estreso. Ustedes para reconocer un T2 busquen solamente el líquido cefalorraquídeo, ya sea acá, ¿no? Donde hay mayor líquido, obviamente no hay pierde en los ventrículos laterales o miren en las periferias. ¿Correcto? Y cuando ustedes vean una imagen que tenga, por ejemplo, la sustancia, ¿no? Que tengan ustedes, vean, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo hipointenso, la sustancia gris, yo la veo, disculpe, la sustancia blanca la veo gris y la sustancia gris la veo blanca, entonces yo estoy ante un flare. ¿Ya? Entonces yo estoy ante un flare. Y esas son mis secuencias. Hay otras secuencias como susceptibilidad magnética. La secuencia de susceptibilidad magnética me permite detectar microhemorragias, sangrados. ¿Ya? Entonces yo tengo un aneurisma. Miren acá esta imagen, por ejemplo. ¿No? ¿Esta qué es? ¿T1, T2 o flare? T2. ¿No? T2, ¿no? Miren, líquido cefalorraquídeo T2. ¿Ya? Entonces miren esta imagen hipointensa acá y yo no la tengo clara y yo quiero saber si es sangrado y miren acá un cavernoma. Ya una malformación sanguínea, un cavernoma. Y esas son mis secuencias. Ahora voy a evaluar mi parénquima, el líquido cefalorraquídeo, el cráneo y las partes blandas. Es muy fácil, tranquilos, lo mismo que hemos visto antes. 3 cortes, tronco encefálico, ganglios basales y ventrículos laterales. ¿Ya? Entonces yo tengo que evaluar. Y por lo general lo evalúo en un T1. ¿No? Entonces, miren, en mis 3 cortes, miren mi tronco, miren el tronco, ¿no? Que yo tengo que evaluar. Miren, a nivel de los ganglios basales, yo tengo que evaluar y buscar el núcleo, las cabezas de los núcleos caudados, yo tengo que encontrar el núcleo lenticular, tengo que encontrar mis tálamos. ¿Ya? Yo ya sé que estos son mis astas posteriores, ¿no? De mis ventrículos laterales. De acá el 2, ¿qué es? Entre los dos tálamos, tercer ventrículo, correcto, ¿no? Y miren. Y a este nivel superior, miren, acá están mis astas, ¿no? De mis ventrículos laterales y miren cómo yo hacia adelante tengo estos que son los lóbulos frontales. Y el 3, todo esto es el lóbulo, no, parietal, ¿ya? ¿Cuándo van a ver ustedes lóbulos occipitales? Recuerden, cuando vean hasta las partes más declives de las astas posteriores de los ventrículos cerebrales, recién ahí ustedes hablan de lóbulos occipitales, ¿ya? Occipitales, ¿ya? Recuerden que la cisura de Silvio separa mi lóbulo frontal de mi temporal, ¿no? Entonces miren cómo las estructuras anatómicas me ayudan. Un poquito más de semiología, y es que ustedes van a escuchar lesión intraaxial y extraaxial, ¿no? Entonces no es otra cosa más, es que si está centrada o está afuera. ¿Dónde? ¿Está en el parénquima o está en el líquido cefalorraquídeo? ¿Ya? Entonces, intraaxial está completamente en el parénquima y extraaxial, miren, ¿ya? Que pueden ser las localizaciones que pueden tomar algunas lesiones. Y esto es lo que hemos hablado. No las vamos a repetir, pero ustedes léanlo y repasen con sus imágenes. La sangre yo la puedo caracterizar, o sea, mientras que en tomografía yo puedo caracterizar de hemorragia, yo puedo caracterizar por resonancia hemorragia temprana, ¿no? Hemorragia tardía, crónica. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, miren cómo los hematomas pueden verse en un T1 en menos de un día, isointenso o hipertenso, agudo, miren, hipointenso en los dos, y en un crónico hipointenso en los dos. Entonces, miren, yo puedo hablar ya no solamente de hemorragia cerebral, sino yo puedo hablar de hemorragia cerebral aguda, subaguda precoz, hemorragia cerebral crónica. Esto es lo que me da la resonancia magnética. Y cuando yo hablo de lesiones, miren, yo tengo que ver primero cuántos son, qué forma tiene,
¿Qué señal tienes? Hipointensa, es hiperintensa. Miren, esto de acá es el edema es hiperintenso. Miren, líquido, porque acá está el líquido, miren, es hiperintenso. ¿Hace efecto de masa, es decir, desplaza la línea media? ¿Sí o no? ¿No? Es lo que yo tengo que ver y se acabó. Listo, jóvenes, terminamos. Sé que estamos muy cansados. Sí.